Muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos a la biblioteca, Historias y Relatos. Un lugar donde las páginas se transforman en caminos, donde cada palabra es un eco del pasado, y cada relato, una llama encendida en la oscuridad. Aquí rescatamos voces olvidadas, y forjamos mundos que esperan ser descubiertos. Este es tu refugio, este es tu viaje a través de las palabras. Si estas historias despiertan tu imaginación, si quieres que la biblioteca siga iluminando senderos, apóyala. Comparte su voz, suscríbete para no perderte ningún relato, y ofrece tu like, como quien enciende una antorcha para que esta llama nunca se apague. Y si quieres apoyarla aún más, puedes convertirte en mecenas en Patreon. Ahora, comencemos con la narración. Las puertas del silencio, el hipogeo que habla sin palabras. Hubo un tiempo en que el Mediterráneo no tenía nombre. No existían mapas, ni rutas marcadas con tinta, ni imperios que reclamaran sus aguas. El mar respiraba en silencio, vasto y antiguo, extendiendo su piel azul entre continentes que aún no sabían que algún día serían llamados Europa y África. Las olas rompían contra costas vírgenes, y el viento viajaba libre, sin llevar consigo historias escritas, porque la escritura todavía no había nacido. En ese mundo sin crónicas, el horizonte no era una línea que delimitaba territorios, sino un límite sagrado entre lo visible y lo desconocido. La humanidad apenas aprendía a cultivar la tierra, a domesticar animales, a mirar el cielo con preguntas que no tenían respuesta. El tiempo no se medía en años, sino en estaciones. La memoria no se guardaba en libros, sino en la piedra. Y en medio de ese mar primordial, surgía una isla. Pequeña en apariencia. Rocosa, discreta, casi insignificante frente a la inmensidad del agua que la rodeaba. Pero bajo su superficie, y sobre ella, latía algo desproporcionado a su tamaño. Como si la isla hubiera decidido convertirse en archivo cuando el resto del mundo aún era olvido. Malta. No como nación. No como destino turístico. No como punto estratégico en las rutas navales. Sino como territorio sagrado en una época en la que lo sagrado no necesitaba templos dorados, sino voluntad y propósito. Mientras en otras regiones los seres humanos apenas levantaban refugios de barro y madera, en esta isla se erguían estructuras de piedra ciclópea. Bloques que desafiaban la lógica del tiempo. Muros curvos que parecían abrazar el aire. Entradas monumentales que no protegían tesoros materiales, sino algo más profundo y más antiguo. Porque antes de que Egipto levantara sus pirámides hacia el cielo, antes de que Mesopotamia grabara leyes en tablillas, antes incluso de que Stonehenge alineara sus piedras con el sol, en Malta ya existían templos. Templos que no eran simples edificios. Eran declaraciones. Declaraciones de una humanidad que no solo sobrevivía, sino que pensaba. Que observaba el cielo, que comprendía ciclos, que intuía la muerte y el renacimiento. Que sabía que la piedra podía ser moldeada no solo para resistir, sino para significar. Las fachadas curvadas no eran casuales. Evocaban formas orgánicas, casi vivas. Como si la arquitectura hubiera querido imitar la anatomía del mundo, el vientre de la tierra, la matriz que da origen a todo. Las entradas se alzaban como umbrales solemnes, marcados por trilitos que imponían respeto incluso en la distancia. Cada bloque parecía colocado con una intención que trascendía lo práctico. No eran fortificaciones. No eran viviendas. No eran almacenes. Eran espacios pensados para algo que no se ve, pero se siente. Y la isla, tan pequeña en los mapas modernos, se transformaba en guardiana del Neolítico. En testigo de una civilización cuya voz no nos llegó en palabras, sino en volúmenes y sombras.
en corredores alineados con el sol, en cámaras donde la luz penetraba solo en momentos precisos del año, como si el propio astro reconociera el lugar. El Mediterráneo, que hoy conecta culturas, entonces era una frontera temible. Cruzarlo implicaba riesgo, conocimiento náutico, determinación. Aquellos que llegaron a Malta no lo hicieron por accidente. Navegaron hasta ella. Eligieron esa roca emergida en medio del mar para establecer algo que exigía planificación, cooperación, visión colectiva. Y eso cambia todo. Porque construir templos que preceden a las pirámides no es el acto de un grupo improvisado. Es la obra de una sociedad organizada. De mentes capaces de proyectar a largo plazo. De comunidades que compartían creencias lo suficientemente poderosas como para mover toneladas de piedra sin metal avanzado, sin poleas sofisticadas, sin ruedas plenamente desarrolladas. ¿Cómo lo hicieron? La pregunta persiste, pero quizás no sea la más importante. Más inquietante es preguntarse por qué lo hicieron. ¿Por qué dedicar generaciones enteras a esculpir roca caliza? ¿Por qué orientar entradas hacia puntos específicos del horizonte? ¿Por qué crear espacios internos que evocan formas uterinas, corredores que obligan a inclinar la cabeza, cámaras que aíslan el sonido y transforman la voz en vibración? La isla guarda silencio. El viento sigue recorriendo las ruinas. El sol continúa marcando sombras en los mismos ángulos que hace más de 5000 años. La piedra permanece, erosionada pero firme, como si supiera que su misión no era explicarse, sino resistir. Malta no es vasta en territorio, pero su memoria es colosal. Cada templo es una cápsula de intención congelada en el tiempo. Un mensaje que no utiliza alfabeto, pero sí geometría. Un lenguaje que no depende de fonemas, sino de proporciones. Y en el corazón de ese legado, se alzan las puertas. No simples aberturas en un muro. No entradas funcionales. Puertas concebidas con solemnidad. Marcos trabajados con cuidado. Umbrales que delimitan un antes y un después. Espacios que separan lo cotidiano de lo trascendente. Al aproximarse a una de esas entradas, incluso hoy, se experimenta algo difícil de describir. No es solo la escala, ni la antigüedad. Es la sensación de estar frente a un límite invisible. Como si cruzar implicara algo más que desplazarse físicamente. Como si el paso transformara. En tiempos sin escritura, la arquitectura era el relato. Y estas puertas cuentan una historia sin palabras. Custodian el tránsito. Protegen un secreto que no se basa en oro ni en poder militar. Son guardianas de una comprensión distinta del mundo. De una cosmovisión en la que la muerte no era final, sino umbral. En la que la tierra no era solo suelo, sino matriz. En la que el cielo no era techo, sino calendario. Templos más antiguos que las pirámides. Esa comparación, repetida tantas veces, debería estremecernos más de lo que lo hace. Porque implica que, mientras la historia oficial fija el inicio de la monumentalidad en ciertos puntos del planeta, aquí, en esta isla aparentemente marginal, ya se había alcanzado una sofisticación simbólica impresionante. No eran monumentos al ego de un rey. No glorificaban nombres individuales. No conmemoraban conquistas. Eran espacios colectivos. Sin estatuas colosales de gobernantes. Sin inscripciones que proclamen victorias. Eso los hace aún más enigmáticos. ¿Quién ordenó su construcción? ¿Existía una élite sacerdotal? ¿Era una decisión comunitaria? ¿Una tradición heredada de ancestros aún más antiguos? La ausencia de respuestas concretas no debilita el misterio, lo fortalece.
Y todo converge en esa pregunta que resuena como eco entre las piedras. ¿Que custodiaban sus puertas? No parecen diseñadas para defender tesoros materiales. No hay evidencia de arsenales ni cámaras llenas de riquezas. Lo que protegían debía ser intangible. Algo que requería de limitación, no por miedo al saqueo, sino por respeto. Tal vez custodiaban el silencio. Tal vez custodiaban el tránsito entre estados de conciencia. Tal vez custodiaban rituales que conectaban a los vivos con sus muertos, a la comunidad con el cosmos, al individuo con la totalidad. Las puertas marcan el punto exacto donde el exterior termina y comienza lo interior. Y esa distinción, en una cultura que invertía tanto esfuerzo en definirla, no puede ser accidental. En el Mediterráneo sin nombre, cuando la humanidad aún no había trazado imperios, una isla decidió levantar umbrales de piedra que sobrevivirían milenios. Umbrales que aún hoy obligan a quien los contempla a preguntarse si estamos ante ruinas o ante mensajes. Porque quizás la verdadera custodia no era de algo que estaba dentro, sino de algo que ocurría al cruzar. Y mientras el mar sigue rodeando la isla, como lo hizo antes de la historia escrita, Malta continúa allí, pequeña en tamaño, inmensa en memoria, sosteniendo sus puertas abiertas hacia un pasado que no se deja reducir a fechas. Un pasado que no grita. Pero tampoco desaparece. La piedra no siempre fue muro. En Malta, la piedra fue intención. Desde lejos, las construcciones no se imponen como fortalezas. No se alzan en vertical desafiando el cielo. No buscan dominar el horizonte con ángulos agresivos ni líneas rectas que impongan autoridad. Al contrario. Se expanden hacia los lados, se curvan, se abren en formas suaves que parecen más esculpidas por la vida que por la mano humana. Las fachadas no son rígidas. Son orgánicas. Curvadas como vientres de piedra. Esa es la primera impresión, no se entra en un edificio, se penetra en algo vivo. Los muros no se cierran en esquinas bruscas, se redondean, abrazan el espacio. Lo contienen con una suavidad que contradice la dureza del material. Es como si quienes los diseñaron no quisieran levantar barreras, sino crear cavidades. Espacios que acogieran. La arquitectura parece recordar algo que nosotros hemos olvidado. La forma del cuerpo. La forma del origen. Al aproximarse a uno de estos templos, el visitante no se enfrenta a una fachada plana. Percibe una estructura que respira en su geometría. Dos ábsides laterales se despliegan como brazos curvados que protegen el acceso central. La simetría no es militar, es biológica. Y esa diferencia cambia la experiencia. No es una construcción que intimide. Es una construcción que envuelve. Pero justo en el centro de esa curvatura aparece el contraste, el trilito monumental. Dos piedras verticales sosteniendo una horizontal. Un gesto simple en apariencia, pero cargado de solemnidad. No es una puerta improvisada. Es un marco deliberado. Un límite marcado con claridad. Allí donde las curvas sugieren continuidad, el trilito establece el punto exacto del tránsito. Señala el acceso. La escala sorprende. Bloques enormes, encajados con precisión, alineados con una intención que no admite error. No hay mortero visible. No hay adornos innecesarios. Solo masa, proporción y equilibrio. El trilito no necesita decoración porque su propia existencia ya es declaración. Es imposible no detenerse ante él. El cuerpo, incluso sin comprender la antigüedad del lugar, percibe que ese espacio ha sido señalado. Que no se trata de una abertura casual.
Que cruzarlo implica reconocer que algo cambia. Las superficies de los umbrales revelan otra capa de misterio. No son toscas. No son fruto de una extracción apresurada. Están cuidadosamente talladas, suavizadas en los puntos de contacto. Los bordes muestran una atención meticulosa. La piedra ha sido trabajada con paciencia, como si cada golpe hubiera sido parte de un acto ritual. No existía el hierro. No existían herramientas industriales. Sin embargo, la precisión es innegable. Los encajes entre bloques muestran conocimiento técnico. La nivelación del suelo indica planificación. El eje central está alineado con una exactitud que sugiere medición, cálculo, observación prolongada. Pero más allá de la técnica, lo que impresiona es la intención simbólica. Estas son puertas sin madera. No hay bisagras. No hay hojas que se abran o se cierren. No hay restos de cerraduras. Y sin embargo, todo en su diseño comunica que son puertas. ¿Cómo puede una estructura sin mecanismo cumplir esa función con tanta claridad? Porque la puerta no siempre es un objeto que se mueve. A veces es simplemente un límite marcado. Una frontera conceptual. Aquí, la puerta es el marco. Es el espacio delimitado. Es el gesto arquitectónico que separa el afuera del adentro. El exterior está expuesto al sol, al viento, al sonido del mundo. El interior, en cambio, transforma la luz, atenúa el ruido, modifica la percepción. Al cruzar el trilito, la temperatura cambia ligeramente. El eco se altera. El cielo desaparece del campo visual. Y el cuerpo lo sabe. Hay un instante preciso en el que el pie atraviesa el umbral. Es apenas un paso, pero la sensación es tangible. El espacio se vuelve más contenido. La acústica más íntima. La piedra parece acercarse. No es imaginación. Es diseño. Las proporciones están calculadas para generar esa experiencia. Los corredores no son amplios al azar, obligan a ajustar el ritmo. Algunas entradas requieren inclinar levemente la cabeza. Otras conducen a cámaras que se expanden después de un pasaje más estrecho, creando un efecto de revelación. La arquitectura dirige el movimiento. No se camina libremente, se es guiado. Cada ábside lateral parece invitar a una circulación circular, no lineal. El espacio no es una simple habitación rectangular, es un organismo compuesto de lóbulos que se abren y se conectan. El visitante no atraviesa un pasillo hacia un punto final. Se introduce en un sistema de cavidades que envuelven. La sensación es clara, aunque difícil de explicar, no se está dentro de una construcción. Se está dentro de algo. Y ese algo no fue concebido para la vida cotidiana. No hay chimeneas, ni divisiones domésticas, ni señales de uso práctico. Todo indica que el propósito era otro. Más profundo. Más ceremonial. La ausencia de puertas físicas refuerza el carácter simbólico del tránsito. Nadie necesitaba cerrar el acceso con madera porque lo que se protegía no dependía de una barrera material. La separación era psicológica, espiritual, ritual. El marco bastaba. El trilito monumental actuaba como filtro. No físico, sino conceptual. Cruzarlo implicaba aceptar una condición distinta. Un código diferente. Una disposición interior. Quizás quienes acudían a estos templos lo hacían con preparación previa. Tal vez el simple acto de atravesar el umbral marcaba el inicio de un proceso, una ceremonia, una invocación, un recuerdo colectivo.
La piedra no solo delimitaba espacio. Delimitaba estados. En el exterior, la comunidad. En el interior, lo sagrado. Pero lo sagrado aquí no se manifiesta con íconos evidentes. No hay altares dorados ni relieves narrativos extensos. El protagonismo es del vacío contenido. Del espacio en sí mismo. Y eso lo hace aún más poderoso. La arquitectura del misterio no necesita explicar. Sugiere. Conduce. Envuelve. La curvatura de las fachadas crea un preludio visual. El trilito impone solemnidad. El umbral tallado marca el punto exacto del tránsito. Y la ausencia de puertas móviles obliga a reconocer que la verdadera transformación ocurre en quien cruza. Hay una cualidad casi hipnótica en el modo en que la luz entra. Dependiendo de la hora del día, el rayo solar penetra por el acceso y recorre el suelo con lentitud. Las sombras se proyectan sobre las paredes curvas creando formas cambiantes. El espacio parece moverse aunque la piedra permanezca inmóvil. La arquitectura dialoga con el tiempo. Cada amanecer, cada atardecer, reactiva la intención original. La luz no ilumina al azar, entra por donde fue prevista. Y al hacerlo, convierte el interior en escenario. No se trata solo de construir. Se trata de coreografiar la experiencia. La persona que cruza el umbral no permanece indiferente. Hay una leve alteración en la respiración. Una pausa casi involuntaria. Un reconocimiento instintivo de que se ha dejado atrás algo, aunque no se pueda nombrar con precisión. Ese es el poder de estas puertas sin madera. No bloquean el paso, pero transforman la percepción. No se cierran, pero establecen un límite. No hacen ruido al abrirse, pero resuenan en el interior de quien las atraviesa. Y quizás ahí radica su mayor logro. Porque crear una estructura capaz de modificar el estado mental sin palabras, sin imágenes explícitas, solo mediante forma, proporción y materia, implica una comprensión profunda del ser humano. La arquitectura del misterio no impone creencias. Genera experiencias. En Malta, hace más de 5000 años, alguien entendió que el espacio puede moldear la conciencia. Que el tránsito físico puede reflejar un tránsito interior. Que una puerta puede existir sin hoja ni cerrojo, siempre que el umbral esté claramente marcado. Hoy, al contemplar esas fachadas curvadas, esos trilitos monumentales, esos umbrales perfectamente tallados, uno no observa simplemente restos arqueológicos. Observa decisiones. Observa intención congelada en roca. Y al cruzar, incluso ahora, siglos después, la sensación persiste. No es un museo. No es solo un vestigio. Es el eco de un diseño que sigue funcionando. Un paso. Y el mundo exterior queda atrás. No fue hallado por arqueólogos. No hubo una expedición planificada, ni una intuición académica que guiara el descubrimiento. Fue el azar, ese aliado silencioso de la historia, quien lo reveló. En 1902, mientras obreros realizaban trabajos de construcción en Paola, el suelo cedió más de lo esperado. Bajo la superficie cotidiana de la isla, algo se abría. Lo que al principio parecía una cavidad más en la roca caliza pronto mostró señales inquietantes. Muros trabajados, líneas rectas donde la naturaleza no suele dibujarlas. Cavidades que no respondían al capricho geológico. No era una grieta. No era una cueva natural. Era arquitectura. Pero no hacia el cielo. Hacia abajo. El hipogéum no se alza contra el horizonte.
Se esconde. No busca la luz del sol, la excluye. Está excavado directamente en la roca viva, tallado con paciencia milenaria en el corazón mismo de la isla. No se construyó superponiendo bloques. Se creó retirando materia. Es la ausencia de piedra lo que forma sus espacios. Y eso lo cambia todo. Porque construir hacia arriba es afirmar presencia. Excavar hacia abajo es buscar profundidad. Quienes lo concibieron no levantaron un monumento visible desde la distancia. Optaron por descender. Por penetrar la tierra con herramientas rudimentarias, golpe tras golpe, durante generaciones quizás, hasta dar forma a un complejo que desafía la imaginación. El hipogéum no es una cámara aislada. Es un sistema. 3 niveles superpuestos que descienden en espiral hacia el silencio. El primero recibe aún cierta claridad. La entrada original, hoy protegida y adaptada, daba acceso a un espacio que ya sugería una intención ceremonial. Pero conforme se avanza, la luz se debilita. El aire se vuelve más denso. La temperatura más constante. El segundo nivel profundiza la experiencia. Las paredes no son irregulares como en una cueva natural. Están modeladas. Curvadas. Pulidas en ciertos puntos. Las superficies revelan la huella de herramientas prehistóricas, pero también la voluntad de perfección. Y luego está el tercer nivel. Más profundo. Más silencioso. Allí, el sonido se comporta de otra manera. El más leve susurro adquiere presencia. La oscuridad no es una ausencia accidental de luz, es un componente activo del espacio. La sensación de aislamiento es total. El mundo exterior parece no existir. Descender no es solo un movimiento físico. Es un tránsito simbólico. El hipogéum obliga al cuerpo a adaptarse. Las escaleras talladas en la roca no son amplias. Los pasajes requieren atención. Cada curva revela un nuevo espacio que no se anticipa desde el anterior. No hay una vista panorámica del conjunto. Se descubre paso a paso. Como si el diseño buscara impedir la comprensión inmediata. Las cámaras sorprenden por su forma. Algunas son redondeadas, otras elípticas. Varias presentan techos cuidadosamente modelados que imitan vigas y dinteles, aunque todo esté excavado en una sola masa de piedra. Es una paradoja arquitectónica, se tallan elementos estructurales que no sostienen nada, porque el techo ya es sólido por naturaleza. Y eso revela intención. Porque si la función fuera meramente práctica, no habría necesidad de imitar construcciones de superficie. No habría razón para esculpir falsas vigas en un techo que no puede colapsar. Sin embargo, lo hicieron. Las cámaras del hipogéum reproducen la estética de los templos exteriores. Los mismos ábsides curvos. Los mismos marcos definidos. Las mismas proporciones. Es como si el mundo de arriba hubiera sido trasladado al subsuelo. O quizás al revés. Tal vez el modelo original estaba bajo tierra, y lo visible fue una réplica posterior. No lo sabemos. Pero la relación es innegable. La arquitectura conversa consigo misma a 2 niveles distintos, el del sol y el de la oscuridad. Y en medio de ese diálogo aparecen las puertas. Puertas que no conducen a ninguna parte. Marcos tallados con precisión en muros sólidos. Aberturas sugeridas que no se abren. Umbrales esculpidos que prometen tránsito, pero se detienen abruptamente en la roca. Puertas falsas. ¿Por qué tallar un acceso que no puede cruzarse?
La respuesta no está escrita en ningún lugar. Pero la presencia de estos portales ciegos resulta profundamente perturbadora. Son recordatorios de que no todo acceso es físico. De que el concepto de puerta puede trascender la funcionalidad. Al contemplarlas, el impulso inicial es acercarse, tocar la superficie, buscar la continuidad. Pero la mano encuentra piedra compacta. No hay pasaje. No hay vacío detrás. Y, sin embargo, el marco está allí. Definido. Intencional. Quizás esas puertas no fueron diseñadas para el cuerpo. Tal vez estaban destinadas a otra forma de tránsito. El hipógeum no era solo un espacio arquitectónico. Fue también un lugar de entierro. Miles de restos humanos fueron hallados en su interior. Hombres, mujeres, niños. Generaciones enteras depositadas en ese vientre de roca. El descenso hacia la oscuridad adquiría entonces un significado distinto. No era solo ritual. Era funerario. La tierra se convertía en receptáculo. Las cámaras no eran simples salas, eran contenedores de memoria colectiva. Y las puertas falsas, quizás, marcaban límites entre estados que no pueden recorrerse en vida. El silencio en el nivel más profundo no es absoluto. Es denso. Parece tener textura. La acústica transforma la voz humana en vibración que recorre las paredes. Cada sonido se prolonga más de lo esperado. En ciertos puntos, la resonancia es extraordinaria. El espacio responde. Y esa respuesta no es casual. La forma de las cámaras, la curvatura de los techos, la proporción de los corredores, todo contribuye a una experiencia sensorial que trasciende lo visual. El hipógeum no se comprende plenamente con los ojos. Se siente con el cuerpo entero. Descender por sus niveles es como atravesar capas de realidad. La luz del día se convierte en recuerdo. El sonido exterior desaparece. El tiempo pierde su referencia habitual. No hay ventanas que indiquen la hora. No hay corrientes de aire que sugieran movimiento exterior. Solo piedra. Piedra tallada con propósito. El descubrimiento en 1902 abrió una herida en el suelo de Malta, pero también en nuestra comprensión del pasado. Reveló que hace más de 5 milenios existió en la isla una sociedad capaz de planificar un complejo subterráneo de enorme sofisticación. De coordinar esfuerzos prolongados. De imaginar espacios que no se ven desde fuera. Eso implica una cosmovisión profunda. No se excava así sin una razón poderosa. El hipógeum no fue refugio contra invasores. No muestra señales de uso defensivo. No era una mina. No era almacenamiento común. Era algo distinto. El descenso gradual hacia el tercer nivel sugiere un viaje. Cada cámara intermedia prepara para la siguiente. La progresión no es abrupta. Es deliberada. El cuerpo se adapta lentamente a la penumbra, a la humedad leve, al eco. Y en el corazón de ese recorrido, las puertas falsas observan. No se abren. No conducen. Pero marcan. Recuerdan que hay límites invisibles. Que el tránsito más importante quizás no deja huella física. Al salir de nuevo hacia la superficie, la luz resulta casi violenta. El sonido del mundo exterior parece exagerado. El cielo, inmenso. Y entonces se comprende algo esencial: el hipógeum no fue diseñado para impresionar a la distancia.
Fue creado para transformar a quien se adentra en él. No es un monumento que se contempla. Es una experiencia que se atraviesa. Bajo la roca viva de Malta, 3 niveles siguen descendiendo al silencio. Y aunque el azar reveló su existencia en el siglo XX, su propósito permanece intacto, guardado en la penumbra. Las puertas talladas siguen allí, esperando. En la penumbra del subsuelo, donde la luz ya no gobierna y el silencio adquiere densidad, la piedra revela uno de sus gestos más desconcertantes: puertas que no se abren. No son grietas naturales ni huecos erosionados por el tiempo. Son marcos definidos, bordes suavizados, proporciones cuidadosamente calculadas. Se reconocen al instante como accesos. El ojo humano, entrenado por milenios de arquitectura, identifica su forma sin vacilar. Y sin embargo, no conducen a ninguna parte. Los marcos están esculpidos con una precisión que descarta la improvisación. Las líneas son limpias. Los ángulos, deliberados. En algunos casos, la superficie interior del supuesto vano está ligeramente rebajada, como si alguna vez hubiera existido la intención de profundizar más allá. Pero el trabajo se detuvo. O quizá nunca estuvo destinado a continuar. No es un error. No es una obra inconclusa. Es una decisión. La piedra sólida permanece intacta detrás del marco. No hay pasaje oculto. No hay cámara secreta. Solo roca compacta que se interpone tras la promesa del umbral. Y esa contradicción perturba. Porque el ser humano comprende intuitivamente lo que significa una puerta. Es transición. Es posibilidad. Es cambio de estado. Una puerta existe para cruzarse. Para separar un espacio de otro. Aquí, la puerta existe sin cumplir su función física. Pero cumple otra. El marco tallado delimita un límite invisible. Sugiere una frontera que no pertenece al mundo material. Es una señal dirigida no al cuerpo, sino a la conciencia. En la oscuridad del hipogéum, estas puertas ciegas adquieren una presencia casi magnética. No dominan el espacio por tamaño, sino por significado. Invitan a acercarse. A tocar la superficie lisa. A buscar una fisura, una rendija, una confirmación de que hay algo más allá. Pero no la hay. Y esa ausencia se convierte en mensaje. Portales ciegos. Entradas que no se recorren con los pies, sino con la imaginación. En culturas posteriores, el concepto de puerta al más allá se representó con símbolos, textos sagrados, pinturas funerarias. Aquí no hay escritura. No hay relatos grabados que expliquen su propósito. Solo la forma. Una forma que comunica tránsito sin desplazamiento. Quizás estos marcos no estaban destinados a ser atravesados por los vivos. Tal vez marcaban el punto exacto donde el mundo tangible se detenía y comenzaba otro plano de existencia. En un complejo donde miles de restos humanos fueron depositados, la idea adquiere peso. El hipogéum no era simplemente un espacio arquitectónico, era un lugar de memoria y despedida. Un santuario de transición. Las puertas falsas podrían haber señalado el umbral entre estados del ser. No hacia una cámara física, sino hacia una dimensión que no requiere espacio excavado. Algunos investigadores han sugerido que el diseño del lugar no solo responde a simbolismo, sino también a acústica. La forma de ciertas cámaras amplifica frecuencias específicas. La voz humana, entonada en un punto concreto, vibra en el interior del cráneo. No es un eco ordinario.
Es una resonancia que se siente más que se escucha. En ese contexto, los marcos tallados podrían desempeñar un papel más complejo. La piedra, cuando es moldeada con determinadas proporciones, puede dirigir el sonido. Puede reflejarlo, concentrarlo, fragmentarlo. Un marco profundo, aunque no conduzca a otra sala, puede alterar la propagación de la onda acústica. Puede crear un punto focal invisible. ¿Arquitectura ritual o tecnología acústica? Tal vez la distinción sea moderna. Para quienes los tallaron, el sonido no era entretenimiento. Era vibración con significado. Era palabra pronunciada en ceremonia. Era invocación. Era despedida. La resonancia no se experimenta igual en todos los lugares del hipogéum. Hay puntos donde el sonido parece expandirse, otros donde se atenúa. La forma de los techos, la curvatura de las paredes, la profundidad de los marcos, todo influye. No es descabellado pensar que estas puertas ciegas participaran en esa coreografía invisible. Un canto emitido frente a uno de esos marcos podría rebotar con intensidad particular. La vibración podría concentrarse en el vano y proyectarse hacia la cámara. El marco, aunque no se abra, actuaría como amplificador simbólico y físico. Y en una sociedad donde la experiencia ritual era central, esa interacción entre voz y piedra no sería secundaria. Pero incluso si la función acústica fuera secundaria, el impacto psicológico del umbral permanece. El ser humano reacciona ante los límites. Necesita saber dónde comienza y termina cada espacio. Un marco definido crea expectativa. Invita a avanzar. Cuando ese avance se frustra, la mente busca explicación. Ese instante de desconcierto es poderoso. Frente a una puerta real, el cuerpo se prepara para cruzar. Frente a una puerta imposible, la mente se detiene. Y en esa pausa, algo ocurre. El umbral no es solo una línea física en el suelo. Es una frontera mental. Marca el paso entre lo conocido y lo incierto. Entre lo visible y lo oculto. En el hipogéum, ese efecto se intensifica por el entorno. La penumbra, la profundidad, el silencio contenido, todo amplifica la sensación. El visitante moderno, aunque consciente de estar en un sitio arqueológico, experimenta una leve alteración interior. No es sugestión simple. Es diseño. Los marcos esculpidos no están colocados al azar. Aparecen en puntos estratégicos, en ejes visuales que capturan la mirada. Incluso cuando no conducen a otra cámara, actúan como focos de atención. La piedra dirige el pensamiento. El poder psicológico del umbral radica en su ambigüedad. Una puerta es promesa. Es potencial. Cuando esa promesa no se cumple en el plano físico, se desplaza al plano simbólico. La mente completa lo que la piedra sugiere. Quizás ese era el propósito. No ofrecer un pasaje literal, sino activar uno interior. En sociedades donde la experiencia ritual implicaba transformación, paso de la vida a la muerte, de la infancia a la adultez, de lo profano a lo sagrado, el umbral adquiría importancia central. Cruzarlo significaba cambiar de estado. Las puertas talladas del hipogéum podrían haber marcado ese instante crítico. No necesitaban abrirse porque el tránsito no era espacial. Era existencial. El marco delimitaba el punto donde el individuo dejaba atrás una condición y asumía otra. Frente a él, el participante sabía que estaba ante un límite invisible. Que algo concluía y algo comenzaba. Y la piedra, silenciosa, sellaba ese momento.
Hoy, siglos después, esas puertas continúan ejerciendo su influencia. No por superstición, sino por la fuerza universal de su forma. Incluso sin conocer su contexto original, el visitante siente la tensión del umbral. La promesa incumplida. El límite marcado. La arquitectura logra lo que ningún texto podría explicar con igual intensidad. En un mundo que suele asociar el progreso con lo visible y lo funcional, estas puertas recuerdan otra posibilidad, que la arquitectura puede construir experiencias sin necesidad de movimiento. Que puede sugerir tránsito sin desplazamiento. Que puede crear significado en la quietud. Marcos esculpidos con precisión simbólica. Huecos que no llevan a ningún sitio físico. Portales ciegos que no se cruzan con los pies, pero sí con la conciencia. La piedra no necesita abrirse para cumplir su función. Basta con señalar el límite. Y dejar que la mente lo atraviese. En lo más profundo del hipogéum, donde la luz es apenas un recuerdo y la piedra absorbe cada susurro, existe un espacio que no impone por su tamaño, sino por su respuesta. No es la cámara más amplia. No es la más ornamentada. Pero cuando el sonido nace en su interior, la roca despierta. La llamada cámara del oráculo no recibió ese nombre de quienes la excavaron. Es una designación moderna, una forma de describir lo que ocurre allí dentro. Porque en ese recinto, la voz humana no se comporta como en ningún otro lugar del complejo. Se transforma. Al pronunciar una palabra en un tono grave, sostenido, ocurre algo difícil de explicar sin experimentarlo. El aire vibra con una intensidad inusual. La onda sonora no se dispersa rápidamente. Se expande, rebota en las superficies curvas y regresa amplificada. No como un eco lejano, sino como una presencia envolvente. La frecuencia de resonancia natural del espacio se sitúa alrededor de los 110 hercios. No es un número casual en términos físicos. Es una frecuencia grave, profunda, dentro del rango de la voz masculina baja, aunque también puede ser alcanzada por una voz femenina entrenada. Cuando el sonido se aproxima a esa vibración específica, la cámara responde con una amplificación que no parece producto del azar. La piedra, que normalmente absorbe y atenúa, aquí devuelve. No con estridencia, sino con densidad. El sonido penetra el cuerpo. No se percibe solo con los oídos. Se siente en el pecho. En la garganta. En la cavidad craneal. La vibración viaja a través de los huesos, como si la arquitectura hubiera sido diseñada para convertir la palabra en experiencia física. En un mundo sin altavoces, sin instrumentos electrónicos, sin conocimiento formal de acústica tal como la entendemos hoy, lograr ese efecto implica algo más que coincidencia. Las paredes de la cámara del oráculo no son planas. Presentan curvas suaves que favorecen la reflexión del sonido. El techo no es completamente horizontal, está modelado para dirigir la onda. El volumen total del recinto, su proporción respecto al ancho y la altura, todo contribuye a crear ese fenómeno. No es un accidente simple. Cuando una voz entona un sonido sostenido en ese punto exacto, el espacio responde como si estuviera vivo. La vibración se intensifica hasta el punto de alterar la percepción del oyente. El cerebro humano reacciona ante ciertas frecuencias graves con cambios sutiles en el estado de conciencia. No es misticismo moderno, es fisiología. El sonido a 110 hercios puede generar sensación de profundidad, solemnidad, incluso de reverencia. Imaginar este efecto en la antigüedad cambia la comprensión del lugar. En una cámara subterránea,
iluminada quizás por lámparas de aceite cuya luz oscilante proyectaba sombras en las paredes. Una figura se situaba en el punto preciso. Inspiraba. Y pronunciaba una palabra, un canto, una invocación. La piedra respondía. El sonido no salía disparado hacia el vacío. Se quedaba. Se multiplicaba. Rodeaba a quienes estaban presentes. La voz dejaba de pertenecer únicamente al individuo. Se convertía en fenómeno colectivo. La sensación debía de ser sobrecogedora. En un entorno donde la oscuridad ya intensificaba la percepción, la vibración sonora añadía una dimensión más. El templo dejaba de ser solo espacio arquitectónico y se transformaba en instrumento. Un instrumento sagrado. No de madera ni de cuerda. No metálico, sino de roca. Las puertas talladas, incluso aquellas que no conducen a otras cámaras, podrían haber desempeñado un papel en este sistema acústico. Los marcos profundos actúan como nichos resonantes. Las cavidades semicirculares amplifican determinadas frecuencias. Cada superficie contribuye a modelar el sonido. La arquitectura no es pasiva. Participa. Cuando el canto resonaba, las paredes no permanecían mudas. Devolvían la vibración con una intensidad que hacía parecer que la piedra misma hablaba. La distinción entre voz humana y respuesta del espacio se volvía difusa. En ese instante, la experiencia trascendía lo cotidiano. No se trataba solo de escuchar. Se trataba de sentir cómo el cuerpo era atravesado por la onda. El pecho vibraba. El suelo transmitía una leve pulsación. El cráneo captaba el retorno del sonido por conducción ósea. La voz vibraba en los huesos. Y eso cambia la relación con la palabra. Porque una palabra que se siente físicamente adquiere peso distinto. Se convierte en presencia tangible. En fuerza. Si el hipogeo era un lugar de ritual funerario, como sugieren los restos hallados, entonces la resonancia adquiere un significado profundo. Las ceremonias de despedida, las invocaciones a los ancestros, los cantos de tránsito, todo habría sido intensificado por la arquitectura. No es difícil imaginar un grupo reunido en la penumbra, rodeado por la roca que contiene los restos de generaciones anteriores. Una voz grave inicia el canto. La frecuencia correcta despierta la respuesta de la cámara. El sonido envuelve a todos. En ese momento, la separación entre vivos y muertos podría sentirse más tenue. No porque la piedra se abra físicamente, sino porque la vibración crea una experiencia compartida que trasciende el individuo. ¿Fue deliberado? La pregunta es inevitable. Excavar un espacio con esa precisión acústica requiere sensibilidad. No necesariamente conocimiento matemático formal, pero sí experiencia acumulada. Observación. Ensayo. Repetición. Quizás los constructores descubrieron accidentalmente que ciertas formas producían resonancias particulares. Y a partir de esa experiencia, modelaron el espacio con intención creciente. La arquitectura ritual y la tecnología acústica no son categorías excluyentes. Para quienes tallaron la cámara del oráculo, ambas dimensiones podrían haber sido una sola. El sonido no era entretenimiento. Era herramienta de transformación. La resonancia a 110 Hz no es visible. No deja huella permanente. Pero su efecto es inmediato y profundo. Actúa sobre el sistema nervioso. Modifica la percepción del tiempo. Intensifica la sensación de solemnidad.
El templo como instrumento sagrado no necesita cuerdas tensadas ni membranas vibrantes. Tiene paredes. Tiene volumen. Tiene proporción. Y responde. Incluso hoy, cuando un visitante entona una nota grave en el punto adecuado, el espacio reacciona como lo hizo hace milenios. La piedra no ha olvidado su función. La frecuencia sigue allí, latente, esperando ser activada. Eso implica que el diseño fue acertado con tal precisión que ha sobrevivido intacto a través de los siglos. En la superficie, los templos de Malta dialogan con el sol y el horizonte. Bajo tierra, el hipogéum dialoga con el sonido y el cuerpo humano. Ambos lenguajes, luz y vibración, son invisibles en su esencia. Solo se manifiestan cuando interactúan con el espacio. La cámara del oráculo no impresiona por su tamaño, sino por su capacidad de respuesta. Es un punto exacto donde la arquitectura deja de ser contenedor y se convierte en participante. El sonido despierta la piedra. Y al hacerlo, despierta algo en quien escucha. No hay mecanismos ocultos. No hay tecnología moderna escondida en los muros. Solo forma, proporción y materia trabajada con intención. Eso basta. En la profundidad del hipogéum, la voz humana encuentra un aliado inesperado. La roca no es obstáculo, sino amplificador. El templo no es simple refugio, sino instrumento afinado por manos que comprendían el poder de la vibración. Y cuando la nota correcta resuena en la oscuridad, el límite entre arquitectura y experiencia se disuelve. La piedra, silenciosa durante milenios, vuelve a responder. Como si nunca hubiera dejado de escuchar. La oscuridad del hipogéum no estaba vacía. Durante siglos, el aire subterráneo sostuvo algo más que silencio. En sus cámaras, en sus ábsides tallados con paciencia, en sus corredores que descienden con lentitud hacia la penumbra, reposaron los restos de miles de individuos. No decenas. No cientos. Miles. Hombres. Mujeres. Niños. Generaciones enteras. Sus huesos fueron depositados allí con intención. No arrojados sin cuidado, no abandonados al azar. El espacio no era fosa común improvisada, era santuario. La roca viva se convirtió en custodio de la memoria colectiva. El hipogéum no fue simplemente un lugar donde se enterraba a los muertos. Fue un lugar donde se los integraba en la estructura misma del mundo visible e invisible. El descenso hacia sus niveles más profundos adquiere entonces un significado distinto. No es solo arquitectónico. Es simbólico. Cada escalón tallado en la piedra marca una transición. Cada cámara intermedia prepara para el siguiente umbral. Los restos humanos encontrados en el interior revelan un uso prolongado del complejo. Durante siglos, la comunidad regresó a ese lugar para depositar a sus muertos. Eso implica tradición. Implica continuidad. Implica creencia compartida. No se vuelve generación tras generación a un sitio sin significado profundo. La roca caliza absorbió las historias de esas vidas. Sus muros fueron testigos de despedidas, de cantos, de silencios prolongados. El hipogéum fue más que un espacio físico. Fue un punto de convergencia entre los que respiraban y los que ya no lo hacían. Santuario de los muertos. No como lugar de olvido, sino como espacio de tránsito. Las cámaras no estaban diseñadas para aislar el cadáver del mundo. Estaban concebidas como umbrales. Como estaciones en un recorrido que no terminaba con el último aliento. En el pensamiento neolítico,
Aunque no poseamos textos que lo expliquen, la muerte difícilmente era entendida como desaparición absoluta. Las sociedades que invierten tanto esfuerzo en ritualizar el tránsito revelan una convicción profunda. Algo continúa. Las puertas talladas dentro del hipogéum refuerzan esa idea. Marcos definidos que no conducen a pasajes físicos podrían haber señalado el límite entre estados del ser. No eran accesos para el cuerpo, sino para la condición. Marcaban el punto donde la vida se detenía y comenzaba otra forma de existencia. Frente a esas puertas, el ritual adquiría intensidad. Imaginar el momento de la despedida es inevitable. El cuerpo del fallecido descendía por los corredores excavados en la roca. Las antorchas o lámparas proyectaban sombras ondulantes sobre las paredes curvas. El aire era más frío, más constante. El sonido de los pasos resonaba con suavidad. La comunidad acompañaba. No era un acto solitario. Era colectivo. El descenso físico hacia el subsuelo reflejaba el tránsito simbólico hacia lo desconocido. Cada nivel atravesado era una afirmación: el viaje no termina aquí. Ritos de paso neolíticos. Aunque no podamos reconstruirlos con exactitud, la arquitectura sugiere una secuencia. El cuerpo no era depositado sin más. El recorrido mismo era parte de la ceremonia. El movimiento hacia la profundidad, la pausa ante ciertos umbrales, el sonido que vibraba en la cámara del oráculo, todo formaba parte de una coreografía ritual. El hipogéum no separaba a los muertos de la comunidad. Los integraba en un espacio compartido. Los restos acumulados indican reutilización de cámaras, manipulación de huesos, reorganización del espacio funerario. No se trataba de tumbas individuales selladas para siempre. Era un espacio dinámico. La presencia de miles de individuos sugiere que el complejo no pertenecía a una élite exclusiva. Era lugar comunitario. La muerte no era evento privado, sino experiencia social. Las puertas que separan vida y muerte no eran barreras herméticas. Eran límites marcados con solemnidad. El umbral definía el punto donde el cuerpo cruzaba hacia la custodia de la piedra. Pero el vínculo no se rompía. Quizás el acto de descender al hipogéum permitía a los vivos recordar que ellos también formarían parte de ese ciclo, que la espiral no se detiene en un solo punto. La espiral. Forma recurrente en muchas culturas antiguas. Símbolo de continuidad, de retorno, de movimiento perpetuo sin repetición exacta. El descenso en el hipogéum, aunque no sea una espiral perfecta, sugiere esa idea de giro progresivo hacia el interior. El viaje del alma en espiral. No línea recta hacia un final abrupto, sino movimiento que se repliega sobre sí mismo, que regresa transformado. La arquitectura acompaña esa concepción. No hay pasillos largos y rectilíneos que conduzcan directamente a un punto final. Hay cámaras que se abren lateralmente, espacios que invitan a girar, a rodear, a avanzar con lentitud. El recorrido no es directo. Es envolvente. En ese movimiento, el individuo que participa en el ritual experimenta algo más que tristeza. Experimenta tránsito. El espacio guía la emoción. La oscuridad atenúa la distracción. La vibración del sonido amplifica la sensación de solemnidad. El cuerpo del fallecido, depositado en la roca viva, deja de ser simplemente materia. Se convierte en parte del santuario. La tierra no es solo suelo, es matriz que recibe y transforma. La función funeraria del hipogéum no puede entenderse como simple práctica higiénica o necesidad logística. Es un acto de significado profundo. Excavar durante generaciones un complejo subterráneo de esa magnitud para albergar a los muertos implica una
Visión del mundo donde la muerte ocupa lugar central, pero no final. El santuario no se construyó por miedo a los muertos. Se construyó por respeto. Las puertas talladas, aunque no se abran físicamente, podrían haber señalado la frontera simbólica entre el estado humano y el estado ancestral. Una vez cruzado el umbral ritual, el individuo dejaba de ser simplemente miembro de la comunidad viva para integrarse en la comunidad invisible. Y esa comunidad invisible no estaba lejos. Estaba bajo los pies. El hipogéum convierte el subsuelo en espacio sagrado. No es oscuridad caótica, es oscuridad estructurada. La muerte no es desorden, es tránsito organizado. Miles de individuos reposaron allí, pero el espacio no se convirtió en abandono. Se convirtió en archivo de generaciones. Cada hueso era testimonio. Cada depósito, afirmación de continuidad. El viaje del alma en espiral no requiere que comprendamos sus detalles para sentir su peso simbólico. Basta imaginar el descenso lento, la luz temblorosa, la voz grave resonando en la cámara, el momento en que el cuerpo cruza el último umbral. La piedra recibe. El silencio se densifica. Y la comunidad regresa a la superficie con la certeza de que el vínculo no se ha roto. Hoy, cuando el visitante moderno recorre el hipogéum, lo hace con respeto impuesto por normas y guías. Pero incluso sin conocer la totalidad de su función funeraria, percibe la carga del lugar. No es simple curiosidad arqueológica. Es presencia. La acumulación de vidas deja huella. El santuario de los muertos sigue transmitiendo una sensación difícil de definir. No es miedo. No es opresión. Es gravedad. Una densidad emocional que se adhiere a la piel. Las puertas que separan vida y muerte continúan allí, talladas en la roca, recordando que el umbral no siempre se cruza con el cuerpo. A veces se cruza con la existencia entera. En la profundidad del hipogéum, la espiral del tránsito humano quedó inscrita en piedra. No como texto, sino como espacio. Y aunque los nombres de aquellos miles de individuos se hayan perdido, el santuario permanece. Custodiando su viaje. En la penumbra del hipogéum, donde la roca viva se curva como si respirara, apareció una figura pequeña, casi frágil frente a la magnitud del complejo. No era monumental. No imponía por tamaño. Sin embargo, su presencia transformó la comprensión del lugar. Una mujer reclinada. La llamada dama durmiente. Su cuerpo descansa de lado, recogido con suavidad, como si flotara en un sueño profundo. Las curvas son pronunciadas, caderas amplias, vientre redondeado, formas que evocan abundancia y vida. El rostro apenas insinuado, los detalles mínimos, pero el gesto inequívoco, no está muerta. Está en reposo. Dormida. La elección de esa postura no es casual. No representa rigidez funeraria. No es cadáver estirado con solemnidad. Es cuerpo en pausa, en tránsito, en recogimiento. La pequeña escultura, hallada en el contexto del santuario subterráneo, sugiere que la muerte no era concebida como ruptura definitiva. El sueño es metáfora antigua y poderosa. Dormir implica despertar. La dama durmiente no simboliza fin. Simboliza transformación. En ese gesto reclinado, en ese vientre generoso, se concentra una visión del mundo donde lo femenino no es accesorio, sino principio estructural. La fertilidad no se limita al acto biológico, se convierte en fuerza cósmica. El vientre como símbolo arquitectónico. Cuando se observan las cámaras del hipogéum y los templos de superficie de Malta,
La analogía surge con naturalidad. Las fachadas curvadas, los ábsides redondeados, los espacios que se abren hacia el interior como cavidades protectoras, todo parece sugerir una forma envolvente. No son líneas agresivas ni ángulos punzantes los que dominan el diseño. Son curvas. Son concavidades. Son espacios que acogen. La arquitectura imita el vientre. No como representación literal, sino como principio estructural, un interior protegido, oscuro, cálido, donde algo invisible se gesta. El visitante que desciende al hipogéum atraviesa capas de roca como si penetrara en una matriz mineral. La puerta, en ese contexto, deja de ser simple acceso. La puerta es matriz. El umbral marca el punto donde se abandona el exterior luminoso y se ingresa en la profundidad envolvente. Cruzar esa frontera implica aceptar una transformación. No se entra a un recinto cualquiera, se entra en un espacio que simboliza gestación. Si el santuario es vientre, entonces la muerte depositada en su interior adquiere nuevo significado. No es abandono en la oscuridad. Es siembra. Los restos humanos, cuidadosamente colocados, podrían haber sido entendidos como semillas en la tierra. La roca no como tumba fría, sino como matriz fértil. La dama durmiente refuerza esa lectura. Su cuerpo recogido evoca tanto el descanso como la posición fetal. Hay en su postura un eco del origen. La forma en que el ser humano comienza su existencia. El ciclo se pliega sobre sí mismo. Renacimiento tras el tránsito. La idea no necesita texto escrito para existir. Muchas culturas antiguas asociaron lo femenino con la regeneración, con la capacidad de dar vida, con la continuidad del linaje. En el hipogéum, donde vida y muerte se entrelazan, esa asociación adquiere una dimensión arquitectónica. El templo como útero de piedra. La expresión no es metáfora moderna impuesta al pasado, es sensación que surge al experimentar el espacio. El aire es constante, la temperatura estable, el sonido amortiguado y a la vez profundo. La luz, cuando entra, lo hace con timidez. Todo invita a la introspección. En el interior, la noción de tiempo parece diluirse. Como en el vientre, donde el desarrollo ocurre sin mirada externa, el hipogéum guarda en su oscuridad un proceso invisible. La comunidad neolítica que utilizó este espacio pudo haber entendido la muerte como regreso a la Gran Madre, a la matriz primordial que da y recibe. La dama durmiente, con su volumen generoso, no representa juventud idealizada. Representa plenitud. Representa capacidad de gestar. Su cuerpo no responde a cánones estéticos posteriores. Responde a una lógica simbólica donde la abundancia corporal es signo de poder vital. Al situarla en el contexto funerario, el mensaje se intensifica, lo que descansa no desaparece. Lo que se recoge, renace. Las puertas talladas dentro del hipogéum, aquellas que no conducen a cámaras físicas, podrían haber señalado precisamente ese paso hacia la regeneración. El difunto cruza el umbral, entra en la matriz de piedra y, como la semilla enterrada, espera el ciclo de transformación. El vientre arquitectónico no es solo contenedor. Es agente activo. La forma curva dirige el movimiento, modula el sonido, envuelve al visitante. La sensación psicológica de estar dentro de algo vivo es difícil de ignorar. La roca parece orgánica. Las paredes, suavizadas por la mano humana, sugieren intención de imitar formas naturales. No se trata de cavernas fortuitas adaptadas sin criterio. Se trata de espacios esculpidos para provocar una experiencia específica. La experiencia de regresar al origen. En muchas cosmovisiones antiguas, la tierra es madre.
De ella surge la vida y a ella retorna. En Malta, esa concepción parece haberse materializado con una intensidad singular. Los templos de superficie elevan su presencia hacia el cielo, pero el hipógeum invierte el gesto, penetra en la tierra. Desciende hacia el útero. La puerta como matriz implica que el acto de cruzarla es acto de gestación simbólica. El individuo que participa en el ritual, vivo o muerto, atraviesa un límite que lo transforma. El espacio no es neutral, es catalizador. La dama durmiente, pequeña y silenciosa, se convierte entonces en clave. Su sueño no es pasividad. Es estado intermedio. Es pausa fértil. En el silencio del hipógeum, la comunidad pudo haber sentido que el difunto no se perdía en la nada, sino que era acogido por una fuerza mayor. Una fuerza femenina, generadora, cíclica. El templo como útero de piedra no excluye lo masculino, lo integra dentro de un principio más amplio. La fertilidad aquí no es solo biológica, es cósmica. Es continuidad de la comunidad, de la memoria, del linaje. Cada cuerpo depositado en el interior alimentaba la matriz simbólica. Cada ritual reforzaba la convicción de que la muerte era parte de un ciclo mayor. La puerta no cerraba, abría hacia una forma distinta de existencia. La arquitectura misma sugiere esa visión. Las cámaras no son angostas y opresivas, muchas son amplias, redondeadas, casi acogedoras. La sensación no es de confinamiento absoluto, sino de contención. Contener es proteger. Proteger es gestar. En ese juego de significados, el hipógeum trasciende su función funeraria y se convierte en espacio de regeneración colectiva. La comunidad que desciende al santuario no solo honra a sus muertos, reafirma su pertenencia a un ciclo que no se interrumpe. La dama durmiente, inmóvil en su descanso eterno, continúa susurrando esa verdad sin palabras. Dormir no es desaparecer. Entrar en la matriz no es perderse. Cruzando la puerta, el tránsito no termina en la oscuridad. Comienza en ella. Y en la profundidad de la roca maltesa, el útero de piedra sigue guardando el misterio de ese renacimiento silencioso. La roca caliza de Malta no es blanda como la arena ni dura como el granito. Es intermedia, pero aún así exige esfuerzo, paciencia y método. Pensar en la excavación del hipógeum sin herramientas de metal avanzado obliga a detenerse. No había acero templado. No había sierras industriales. No había maquinaria. Y, sin embargo, allí están los tres niveles descendiendo con precisión, las cámaras simétricas, los marcos definidos, las superficies suavizadas como si hubieran sido modeladas con una intención clara y sostenida durante generaciones. La llamada ingeniería imposible no es imposible porque viole leyes físicas, sino porque desafía nuestra expectativa moderna sobre lo que una sociedad neolítica debería haber sido capaz de hacer. Excavar un complejo subterráneo entero en roca viva implica planificación previa. No se improvisa un santuario de esa magnitud golpeando al azar. Se requiere una visión mental del espacio antes de que exista. Imaginar la forma interna mientras aún es bloque sólido. Eso ya es arquitectura avanzada. Sin metal sofisticado, las herramientas habrían sido de piedra dura, hueso, posiblemente cobre en fases posteriores, pero nada comparable a lo que hoy consideramos imprescindible para tallar con precisión. El proceso debió ser lento. Ritmado. Golpe tras golpe. Generación tras generación. El hipógeum no fue obra de una sola temporada ni de una sola vida. Fue acumulación de esfuerzo colectivo. Cada cámara excavada implicaba remover toneladas de material, transportarlo, modelar superficies,
alisar bordes. Y aún así, la geometría no se pierde. Precisión geométrica en espacios cerrados. Las cámaras replican proporciones similares a los templos de superficie. Ábsides simétricos, alineaciones cuidadas, ejes que mantienen coherencia. No es un laberinto caótico. Es un diseño articulado. En espacios subterráneos, donde la luz natural es escasa o inexistente, mantener alineaciones rectas y curvas armónicas requiere control espacial refinado. La percepción del ángulo, la profundidad y la proporción debió entrenarse con experiencia. No había planos en papel. La memoria colectiva era el plano. El maestro constructor transmitía la forma en palabras, en gestos, en marcas iniciales sobre la roca. La comunidad ejecutaba. La roca, al ser excavada desde arriba hacia abajo en algunas secciones, exigía comprensión estructural. Un error de cálculo podía provocar colapsos. La estabilidad del techo dependía de dejar suficiente masa sin comprometer el volumen deseado. Esa tensión entre vaciar y conservar es el corazón de la arquitectura excavada. El hipogéum demuestra que quienes lo construyeron comprendían intuitivamente la resistencia del material. Sabían cuánto podían retirar sin debilitar el conjunto. Sabían cómo distribuir el peso. Ingeniería sin fórmulas escritas. Conocimiento empírico acumulado. El control de luz y sombra en los accesos añade otra capa de complejidad. Aunque el interior del hipogéum depende de iluminación artificial, los templos exteriores muestran una relación cuidadosa con la entrada de luz solar. Los accesos no son simples aberturas arbitrarias. Están diseñados para dirigir la mirada, para canalizar claridad hacia el interior en momentos específicos del día o del año. En el subsuelo, la transición de luz a oscuridad está coreografiada. El visitante pasa de la superficie luminosa a la penumbra gradual, luego a la oscuridad profunda. El umbral marca ese cambio. La sombra no es accidente, es herramienta. En arquitectura ritual, la luz revela y oculta. Marca jerarquías espaciales. Resalta ciertos puntos y sumerge otros en misterio. En los templos malteses, la luz que penetra por la entrada puede iluminar zonas concretas, creando contrastes dramáticos. Controlar eso implica observación prolongada del entorno. Orientaciones solares en templos exteriores. Algunos complejos megalíticos de Malta muestran alineaciones con eventos astronómicos, como solsticios o equinoccios. Cuando el Sol se alinea con el eje de entrada en fechas específicas, la luz penetra más profundamente, alcanzando áreas que normalmente permanecen en sombra. Ese fenómeno no ocurre por casualidad. Requiere seguimiento del movimiento solar a lo largo del año. Requiere registrar dónde sale y se pone el Sol en diferentes estaciones. Requiere paciencia para observar ciclos completos antes de fijar una orientación definitiva. El cielo se convierte en calendario. La arquitectura se convierte en instrumento de medición. Si el hipogéum replica en parte la forma de los templos de superficie, entonces la comprensión astronómica podría haber influido también en su concepción simbólica. Aunque el subsuelo no reciba directamente el Sol, el conocimiento del ciclo celeste formaba parte de la cosmovisión que dio forma al conjunto. ¿Conocimiento astronómico perdido? No necesariamente perdido, pero sí fragmentado. Carecemos de textos que expliquen sus métodos. Solo tenemos piedra y orientación. Sin embargo, la repetición de patrones alineados sugiere intención. El Sol no es solo fuente de luz, es marcador de tiempo, regulador de estaciones, garante de cosechas. Una sociedad agrícola depende de su ritmo.
Incorporar ese ritmo en la arquitectura significa integrar cielo y tierra en un mismo sistema simbólico. La ingeniería del hipogéum no puede separarse de esa visión integral. No es solo técnica, es cosmología materializada. Cada eje, cada curva, cada umbral responde a una lógica que combina función estructural y significado ritual. Excavar sin metal avanzado no implica ignorancia. Implica adaptación. La tecnología no se mide solo por materiales, sino por comprensión del entorno. Las comunidades neolíticas de Malta aprovecharon la maleabilidad relativa de la caliza. Seleccionaron ubicaciones adecuadas. Distribuyeron esfuerzos durante generaciones. El resultado no es tosco. Es sofisticado. La sensación de imposible surge porque tendemos a subestimar el ingenio humano cuando carece de herramientas modernas. Pero la historia demuestra que la creatividad compensa la ausencia de tecnología industrial. La precisión geométrica en espacios cerrados sugiere métodos de medición rudimentarios pero eficaces. Cuerdas tensadas, marcas repetidas, proporciones transmitidas oralmente. La simetría no requiere láser, requiere ojo entrenado y disciplina. El control de luz y sombra revela sensibilidad estética además de funcional. No basta con que el templo se sostenga, debe provocar experiencia. Debe conmover. Y la orientación solar demuestra paciencia científica en estado primitivo pero poderoso: observar, registrar, ajustar. Si hubo conocimiento astronómico más complejo del que podemos probar, quedó inscrito en piedra sin manual de instrucciones. La arquitectura es el documento. El hipogéum y los templos exteriores forman un sistema que combina excavación, construcción megalítica, alineación celeste y simbolismo profundo. No es improvisación tribal. Es proyecto cultural sostenido. La ingeniería imposible no desafía las leyes físicas. Desafía nuestra percepción de lo que el neolítico podía lograr. En la penumbra del santuario subterráneo y bajo el sol ardiente que baña los templos exteriores, la misma inteligencia opera. Una inteligencia que comprende que la piedra puede modelarse, que la luz puede dirigirse, que el cielo puede leerse. Y aunque no conservemos los nombres de quienes planificaron y ejecutaron esas obras, su legado permanece en cada ángulo preciso, en cada alineación solar, en cada sombra que cae exactamente donde fue pensada. La roca habla de cálculo. El sol confirma la intención. Y el misterio no radica en magia inexplicable, sino en la profundidad de un conocimiento que aún hoy nos obliga a mirar con asombro. Bajo la superficie de Malta, entre los niveles del hipogéum, se alzan las puertas que no se abren. No hay inscripciones que las expliquen. Ningún texto las acompaña. Ningún grabado, ninguna palabra tallada, ninguna tablilla que dicte su función. Solo la piedra. Solo el umbral. Y, aún así, hablan. No con voz, no con sonido, no con letra. Hablan con presencia. Con forma. Con vacío. Cada puerta sugiere sin obligar, indica sin precisar, delimita sin cerrar. No existe un manual para comprenderlas, porque no fueron hechas para ser entendidas de manera literal. Su lenguaje es perceptual, psicológico, espiritual. El visitante que se aproxima siente la diferencia inmediatamente. Hay algo que se impone antes de que pueda explicar qué es. Un escalofrío que recorre la espalda, un momento de pausa en la respiración, la sensación de estar en el límite de algo que no pertenece a este mundo. Cada persona percibe la puerta de manera distinta. Para unos es inquietud, para otros fascinación. Algunos experimentan un reconocimiento profundo, como si la piedra llamara a memorias ancestrales que ni siquiera saben que poseen.
otros sienten curiosidad y deseo de atravesarla, pero sus manos se detienen ante la certeza de que no se abrirá. El misterio no es vacío. Es mensaje. No es ausencia de significado, es significado deliberadamente elusivo. Las puertas enseñan que no todo tránsito es físico. Que no toda experiencia requiere desplazamiento. Que algunos umbrales existen únicamente para ser cruzados con la conciencia. El silencio que las rodea no es mera ausencia de sonido. Es densidad, es presencia, es expectación. Dentro del hipogéum, donde el sonido puede despertar la roca y la luz apenas roza la piedra, el silencio se convierte en espacio activo. Una puerta sin inscripciones, sin pasadizo, sin eco, sin promesa de lo tangible, sigue comunicando. Esa comunicación se hace más poderosa cuanto más se reflexiona. En ausencia de palabras, la mente completa la historia. La puerta sugiere viaje, tránsito, paso, transformación. Es un umbral que invita al pensamiento, a la introspección, a la experiencia emocional y espiritual. Ningún explorador, arqueólogo o visitante ha percibido lo mismo al enfrentar estas puertas. Cada experiencia es única, porque la puerta no impone un significado uniforme. Su intención parece haber sido precisamente esa, abrir la percepción individual, dejar que la mente atraviese un espacio que el cuerpo no puede. Y en esa imposibilidad reside su fuerza. La puerta del silencio no se abre, pero hace sentir. No explica, pero enseña. No guía, pero provoca el tránsito interno. Cada piedra, cada marco, cada hueco tallado que no conduce a nada físico, se convierte en catalizador de pensamiento y emoción. En un mundo que busca respuestas en palabras y manuales, estas puertas desafían la necesidad de explicación. Son recordatorio de que el misterio puede ser suficiente. Que lo que no se puede comprender con la razón a menudo se entiende con la sensación. Que lo que permanece inexplicado sigue enseñando. El misterio se convierte en mensaje. La ausencia de información es su lenguaje. Cada visitante, al enfrentarse a estas puertas, recibe un mensaje distinto: reflexión, respeto, temor, asombro, reconocimiento de los límites entre lo visible y lo invisible. Las puertas del silencio no están incompletas. Están completas en su propósito. No requieren inscripciones, no requieren pasadizos, no requieren interpretación unívoca. Su sola existencia, en el lugar donde la vida y la muerte, la luz y la sombra, el sonido y la vibración convergen, es suficiente. Ellas enseñan que el límite no siempre es obstáculo. Que un umbral puede existir para ser sentido, no cruzado. Que un mensaje puede transmitirse sin palabras, que el conocimiento puede llegar a través del silencio, que la piedra puede comunicar sin abrirse. Y mientras el visitante se aleja, la puerta permanece. Ni muda ni vacía, sino llena de potencial. Cada paso que se toma deja atrás la tentación de atravesarla físicamente, pero la huella emocional permanece. El silencio habla. Y en su voz, se percibe la sabiduría de quienes la tallaron. El misterio, en efecto, es el mensaje. En la profundidad del hipogéum, donde la penumbra pesa como agua y el aire retiene cada suspiro, resuena todavía algo más que el sonido de los pasos de los visitantes modernos. Resuena un eco milenario, un murmullo suspendido entre piedra y tiempo. No es un eco literal, no es repetición de onda sonora, sino reverberación de intención, de rituales, de vidas que ya no existen de manera física, pero que dejaron huella indeleble en el espacio mismo. ¿Eran las puertas del hipogéum portales simbólicos o energéticos? La pregunta surge inevitable al recorrer los corredores tallados, al detenerse frente a los marcos que no conducen a otra cámara, al sentir la vibración de la roca ante una voz resonante. La respuesta no es clara. Tal vez lo eran a la vez, símbolos para los vivos,
focos de energía para los muertos. La línea que separa lo físico de lo espiritual parece haberse desdibujado deliberadamente. El visitante moderno, con conocimiento científico y mirada arqueológica, se enfrenta al enigma con herramientas de lógica y medición. Observa la geometría perfecta, las proporciones que desafían la improvisación, las resonancias acústicas, los ejes alineados con fenómenos solares. Intenta comprender el mecanismo, la función, el propósito. Pero la piedra no cede su secreto fácilmente. No está diseñada para ser comprendida con palabras, ni para ser explicada con diagramas. Está diseñada para ser vivida, para ser sentida. Al cruzar los corredores, se percibe que estos portales eran parte de un sistema ritual. Los espacios amplios, las cámaras en forma de vientre, los ábsides semicirculares, las puertas sin salida, el descenso gradual hacia la oscuridad, todo sugiere que se trataba de un viaje. Un tránsito que no tenía como objetivo mover cuerpos, sino conciencias. ¿Rituales de iniciación en la oscuridad? Es posible. La primera vez que un individuo descendía al hipogéum, atravesando la penumbra, pasando por puertas que no se abrían, rodeado por los restos de generaciones anteriores, debió experimentar un cambio. La arquitectura, la luz tenue, la resonancia de la voz, el silencio profundo, cada elemento colaboraba para transformar la percepción. No es casualidad que el sonido grave, resonando en la cámara del oráculo, haga sentir que la roca misma habla. Es un instrumento sagrado. La civilización que construyó este lugar conocía el efecto que podía producir la combinación de espacio, sonido y oscuridad. Sabía que una puerta que no se abre podía comunicar más que una que sí lo hace. Sabía que el paso de los vivos hacia los muertos podía ser medido, sentido, amplificado, y que esa experiencia reforzaría la conexión con lo ancestral. ¿Era esta una sociedad más compleja de lo que creemos? Sin duda. No podemos medir su conocimiento en términos modernos, pero la evidencia habla por sí misma. La precisión geométrica, el control acústico, la planificación de espacios subterráneos estables y proporcionales, la orientación de templos hacia fenómenos solares, todo apunta a un dominio sorprendente de la observación. La matemática intuitiva, la psicología y la cosmovisión integrada. Una civilización capaz de concebir un espacio donde la muerte y la vida, el sonido y el silencio, la oscuridad y la luz, se entrelazan, muestra una comprensión profunda de los límites del ser humano y de la naturaleza que lo rodea. Las puertas del hipogéum siguen abiertas, aunque no conducen a otra cámara. Siguen invitando, sugiriendo, provocando. Siguen siendo umbrales de experiencia, recordatorios de algo que no se puede tocar, pero que se puede percibir. Tal vez nunca estuvieron destinadas a cerrarse. Tal vez su propósito no era proteger ni ocultar, sino despertar la conciencia. Al cruzar la penumbra y detenerse frente a un portal que no se abre, uno comprende que las puertas no fueron hechas para ser atravesadas físicamente. Fueron hechas para recordar. Para enseñar que la existencia no termina en el cuerpo. Que la vida y la muerte, la materia y la memoria, lo visible y lo invisible, están entrelazadas. Que el misterio no es ausencia de conocimiento, sino forma de conocimiento en sí mismo. El eco del pasado no es un sonido, ni un susurro literal. Es la experiencia condensada de generaciones que comprendieron que la arquitectura puede ser ritual, que la piedra puede ser instrumento, que el umbral puede ser maestro. Y mientras el visitante se retira hacia la luz del día, llevando consigo la impresión de lo que percibió, entiende que estas puertas recuerdan quiénes somos. No nos dan respuestas, nos devuelven preguntas que nos pertenecen. Cada puerta, cada cámara, cada corredor, cada resonancia acústica, cada sombra proyectada, cada curva de piedra es un mensaje silencioso, somos parte de un ciclo mayor. Somos memoria y presencia, vivos y muertos, partículas de un flujo que nunca termina. Las puertas del hipogéum no nos separan del pasado, nos conectan con él.
Y ese contacto, aunque invisible, nos transforma. En ese eco subterráneo, el tiempo se pliega. No hay principio ni fin, hay tránsito. No hay instrucciones, hay experiencia. No hay certezas, hay percepción. Y aunque los constructores originales hayan desaparecido, su intención persiste. La piedra no olvida, el silencio no se rompe, las puertas siguen abiertas. Porque, tal vez, nunca estuvieron hechas para cerrarse. Tal vez solo existieron para recordarnos que somos más que cuerpos, más que voces, más que la luz que nos rodea. Que somos continuidad, que estamos insertos en un flujo que nos precede y nos seguirá, y que incluso en la quietud, incluso frente a lo inexplicable, seguimos cruzando umbrales. Las puertas del hipogeo, entonces, son más que puertas. Son memoria. Son experiencia. Son eco. Son recordatorio. Y mientras el visitante moderno desciende o asciende por sus corredores, no puede dejar de sentir que, de algún modo, toca la misma intención que guiaba a aquellos que, hace milenios, levantaron sus manos sobre la roca y tallaron lo invisible en lo eterno. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.